Doctor Oscar Peña, muy buenas noches. La saluda Mercedes Morocho, programa Las del Estribo. Qué gusto tenerlo. Hola, estimada amiga, gracias por la invitación. Un gusto conversar sobre un tema novedoso que se ha implementado la conciliación virtual o por medios electrónicos. Con todo gusto para cualquier tipo de preguntas. Doctor Oscar, algo que le decimos a nuestros televidentes es que justamente no todo es un juicio, amable televidente. No voy a hacer un juicio, porque a veces los juicios son muy largos y aparte de ser muy largos, son tediosos, nos traen una sobrecarga emocional, un fastidio, también un tema económico, pero nosotros podemos terminar alguna diferencia con una conciliación, doctor Oscar Peña, y quisiera que nos explique como un ABC para que nos entiendan también nuestros televidentes cómo es que uno puede culminar ¿no? y terminar algo que pudiera durar muchísimos años, como es un juicio, en un solo día o quizás en 2 o 3 audiencias conciliatorias, pero que podrían traer pues muchos beneficios, sobre todo una tranquilidad para ambas partes. Sí, claro, cómo no. Efectivamente, hoy en día, a raíz de la pandemia, hay muchos conflictos que han aumentado por el tema que no hay trabajo. Por ejemplo, ¿qué conflictos han aumentado? El tema de pago de deudas, desalojo, pago de alquileres, tema de familia como alimentos. Entonces, muchos casos es justificable porque hay gente que no tiene trabajo, perdió el trabajo. Entonces, imagínense ir a un juicio que va a durar 4 o 5 años y más con la pandemia, 3, 4 años más. Entonces, ¿qué hacer en esos casos? Ir a una conciliación, ir a un centro de conciliación conjuntamente con otra parte y llegar a un acuerdo. ¿Cuál es la ventaja de la conciliación? Es mucho más rápida. En un día puede resolver un conflicto que en un juicio dura mínimo 4 o 5 años o más. O tienen hasta 30 días para llegar a un acuerdo. Entonces, eso es lo importante. La conciliación tiene muchas ventajas. Uno, la rapidez, es mucho más rápido. Otro, el tema económico. No es tan costoso como lamentablemente es un juicio. Pagar tasas, aranceles, etcétera, etcétera. En cambio, la conciliación, el monto es mínimo. Y hay casos sociales donde no se paga, casos de familia o casos económicos cuya cuantía no supera los 5.000 soles. Puede ir a un centro de conciliación del Ministerio de Justicia o de una de MUN. Interesante. Usualmente la conciliación, doctor, hasta la aprobación de esta ley, la 31165, era en forma presencial, es decir, las partes tenían que acudir, uno solicitaba la conciliación, se le notificaba a la otra parte y ambos acudían en fecha determinada, ¿no? Un acuerdo. Pero ahora, ¿cómo es que se va a llevar esta conciliación virtual, doctor Oscar Peña? ¿Y cómo es que, digamos, qué tanta seguridad jurídica dan este tipo de audiencias? Claro, cómo no. Como nuevamente a raíz de la pandemia, ahora está el tema de la virtualidad. Así como las clases son virtuales, así como las audiencias judiciales son virtuales, también el Ministerio de Justicia ha pensado también dar esa facilidad a los usuarios, a los judiciales, cuando tienen un conflicto para evitar el riesgo de la pandemia, del contagio. Entonces ya se implementó con la ley 31165 la conciliación por medios electrónicos. ¿Esto qué significa? Que las partes desde cualquier lugar, no solamente de Perú, sino del mundo, se puedan conectar y participar en una audiencia de conciliación. El conciliador va a estar dentro del centro de conciliación y de ahí se va a conectar con las partes, solicitante en el Perú o la otra parte en el extranjero. Entonces van a interactuar en una audiencia de conciliación y si llegan a un acuerdo, excelente. Entonces, esto de la conciliación virtual tiene muchas ventajas. Uno, te puedes conectar de cualquier parte del mundo. Dos, ahorro de tiempo. Imagínense en una época normal, presencial, si una parte vivía en Ancón, otra en Lurigancho, tenía una audiencia en Centro de Lima o Miraflores, ¿cuánto demoraba trasladarse de un sitio a otro? 1 o 2 horas. Entonces, esa es otra ventaja que vienen las audiencias virtuales. Entonces, es una ventaja muy, muy importante. Sí, bien lo detalla usted, porque a veces se tenía que hacer una conciliación con alguien que vivía, digamos, estamos en Lima, alguien que vivía en Iquitos, entonces llevar la notificación, incluso el costo de la audiencia conciliatoria, doctor, subía un poquito, ¿no? Por el tema de la notificación que es más lejana.
y Ah, no había la certeza que a veces le pueda llegar, porque también te podían retornar la notificación y no te llegaba. Pero aquí, en todo caso, ¿cómo hace la persona que quiere invitar a alguien y no conoce su dirección virtual? ¿Cómo es que se está procediendo para notificar? correcto, muy bien, es algo importante, ¿no? Porque la norma ha establecido que si yo solicitante quiero invitar a Juan Pérez a conciliar, en la solicitud debo consignar, además de su nombre, su correo electrónico o a un celular. Porque hay que, si no tiene ese correo electrónico, lamentablemente no se va a poder realizar la conciliación virtual o electrónica. En ese caso, la ley dice que se va a transformar en una audiencia presencial. Entonces, es un requisito que las dos partes, solicitante e invitado, además del nombre, teléfono, un correo electrónico donde se le va a notificar la invitación, se le va a dar un link para que se pueda conectar y estar presente en una audiencia. Entonces, es importante tener esos datos para poder realizar esa conciliación por medios electrónicos. Qué buen dato, doctor. Y digamos con las etapas del proceso mismo conciliatorio son las mismas. ¿Qué otra cosa más ha variado con esta conciliación virtual? Claro, lo que pasa sí, estamos haciendo una pequeña crítica. ¿En qué sentido? Lamentablemente el Ministerio de Justicia está poniendo muchos parámetros, muchas exigencias para poder llevar a cabo las audiencias virtuales, y no solamente para el centro de conciliación, sino para las partes. Por ejemplo, miren, la norma dice expresamente en su artículo 5b, dice, la parte y el centro debe tener una PC, lacto o una tablet para poder conectarse. Entonces, imagínense, ahí nosotros discrepamos. Las audiencias judiciales, basta con un celular, tú te puedes conectar para llevar a cabo una audiencia judicial. Es algo normal. Y hay cámaras, hay celulares que son de última generación, que tienen mejor resolución. Un aspecto. Otro aspecto, dice una cámara web que permita una alta definición. Si está haciendo una cámara que ni siquiera las audiencias judiciales te piden, es otro tema. Y acá viene otro tema. Te piden, dice, una plataforma digital, una cámara, perdón, una conexión de banda ancha de internet. Hay mucha gente que no tiene recursos o tiene internet de repente solamente doméstico o residencial. Acá te está pidiendo un internet ya de banda ancha que implica un costo adicional. Imagínense gente de asentamientos humanos o de provincias. Entonces ahí lamentablemente están exigiendo muchos parámetros que mucha gente no va a poder cumplir, lo cual va a ser inviable la conciliación virtual. Nosotros somos de la idea que no hay que poner muchas exigencias Muchas técnicas, trabas, hay que darle facilidades. exigencias. Claro, esa es la idea, porque si no, no opera, porque tal como están planteando, eso que va a originar que las conciliaciones virtuales sean más tediosas y sobre todo sean más costosas, porque está pidiendo al centro de conciliación que tenga un software, una PC, una cámara, internet de banda, etcétera, etcétera. Entonces, eso implica que los costos se van a elevar, porque no es lo mismo una conciliación presencial que una virtual, porque el conciliador va a estar concentrado en su audiencia, alguien va a tener que manejar el software, los equipos, porque además la ley exige que esa audiencia debe estar grabada, debe haber un soporte para cualquier contingencia en el futuro. Entonces ahí sí nosotros discrepamos con toda modestia muchas exigencias técnicas, lo cual va a ser inviable que se lleve a cabo con fluidez y flexibilidad las audiencias virtuales. Algo que, doctor Peña, ni siquiera te piden en el Poder Judicial o en el Ministerio Público para los que llevamos casos, uno se conecta desde su propio celular. Es más, en este instante yo me estoy conectando con mi celular y capto muy bien su señal, y si quiero grabar ya lo graban en el canal, porque por ello es un programa en vivo, pero tratamos de ingeniarnos la manera, porque estamos en pandemia, señores. Entonces, por favor, cuando alguien trata de hacer, me parece extraordinario la conciliación virtual por el tema de la pandemia, que todavía continúa, y el tema de la vacuna, bien sabemos que es relativamente que no te vas a poder contagiar, pero nada está dicho. Entonces, no pueden ponerle tantas trabas. Estamos en el Perú. En el Perú la gente, lo máximo que tiene es un celular, y hace mucho esfuerzo para que el celular pueda tener quizás su camarita, porque también lo tiene que usar también el propio celular para las clases del hijo. Tener una laptop, y yo misma la tengo moderna. Entonces, por favor, señores, a tener la cautela y la prudencia, y ser coherentes con la realidad, doctor, como usted bien lo manifiesta, porque tampoco es
incrementarle los costos a un centro de conciliación, que a la vez también va a tener que incrementar algo más por el plus que tiene que tener, y no es porque quisiera cobrar más. En este instante todos queremos quizás de una u otra manera culminar un trámite o algún tema tedioso con la otra parte, pero el dinero nos sobra, doctor. ¿Qué otras observaciones ha visto a esta ley 31165, doctor Peña? Cómo no. Ahora otro tema que para poder firmar el acta de conciliación exigen una firma electrónica o firma digital. Otro tema que muchas personas no tienen la firma digital o electrónica, eso tiene un costo, hay que hacer un trámite. Ahora, la norma dice, ¿qué pasa si una o ambas partes no tienen la firma electrónica? Debe trasladarse al centro de conciliación para poder firmar. O sea, supongamos, yo tengo ahorita una audiencia, pero de repente la parte dice, ¿sabe qué, doctor? No tengo la firma. Entonces yo debo suspender eso para que las partes vayan al centro y firmen el acta. Pero ¿qué va a pasar ahí? ¿Qué pasa si yo hoy día suspendo la audiencia para mañana y ellos no va a firmar el acta o cambie de opinión? ¿Qué pasó con ese gran esfuerzo? Ahí está todo el problema. La ley no ha previsto ese supuesto. Entonces nosotros incluso estamos proponiendo que como se permite la grabación de las audiencias, que se grabe el acuerdo, que se grabe, ¿no? Como está grabado, y ese sea como prueba. Ya no poner muchas formalidades, porque hay gente que no tiene firma digital, firma electrónica, o tener que suspender con el riesgo que no vayan al centro y no formalicen el acta con la firma. Porque ha pasado, incluso audiencias reales, presenciales, perdón. Entonces hay que prever esos supuestos, ¿no? Esos supuestos. Otro tema que estamos viendo también, por ejemplo, cuando hay presentación de solicitud, el conciliador tiene que llamar al solicitante y al invitado para preguntarle si desea ser notificado electrónicamente. Porque si no está de acuerdo, entonces va a cambiar la conciliación virtual por una presencial. Y hay una exigencia, por ejemplo, te pide, dice, para yo identificar las partes, el conciliador tiene que tener en la mano el códice certificado de inscripción que da la RNIE, donde voy a preguntarle, supongamos al invitado, señor, ¿cuál es su nombre? Señor, ¿cuál es el nombre de su papá? ¿Nombre de su mamá? Fecha de nacimiento. Pregunto, si yo llamo al invitado que no me conoce, va a decir, ¿quién es este señor? Me va a cortar el teléfono, porque estoy preguntando datos personales. Va a decir, este es un estafador, quiere timarme, qué sé yo. Entonces ahí también están pidiendo muchos requisitos, ni siquiera en las audiencias judiciales. Después pregunta sus datos, su general de ley, nada más, pero no le pregunta quién es su papá, su mamá, un poquito más, con todo respeto, le pide su número de cuenta, imagínense. Entonces ahí estamos discrepando. Entonces, repito, la intención es buena, la conciliación virtual está bien, pero las formalidades para llevar a cabo son muy exigentes. Y esto pasó, miren, un símil, con los cursos de conciliación también. El ministerio puso muchas trabas, muchas vallas técnicas para que los centros podamos dictar el curso de conciliación. Exigían requisitos, ni siquiera para estudiar medicina humana te piden tanto. Una plataforma virtual, un ingeniero que maneje la plataforma virtual, una persona, un psicólogo que tome el examen psicométrico, etcétera. Nosotros le hicimos ver al ministro de Justicia, felizmente se dio cuenta que era muy excesivo y flexibilizaron. Esperemos también que en este caso con las audiencias de conciliación virtual se flexibilice, porque la intención es buena, pero lamentablemente los requisitos son demasiado exigentes, requisitos técnicos. Muchos requisitos para algo que se pueda llevar a cabo de una manera rápida, sencilla, que no le cueste demasiado a quienes quieren invocar la conciliación. Y señores, también entiendan, tenemos un poder judicial que anda saturado totalmente, que funciona a medias, porque mucha gente tiene que hacer pues su trabajo de forma virtual, los trabajadores del poder judicial, y lo entendemos porque han sido golpeados también por la pandemia. Y por otro lado, mucha gente que quiere resolver problemas. Entonces, ayudemos a que los centros de conciliaciones puedan llegar a un buen acuerdo con aquellas personas que quieran acudir para que les den sus servicios, y esta conciliación tiene que ser más viable. Por último, si existe pues un acto ilícito, alguien se presenta y no es la persona, para ello pues el centro de conciliación va y denuncia a la fiscalía, pues, ¿no? Si es implantación de alguien, si hubiera, pues, ¿no? Porque tantos requisitos. Además, uno cuando invita a una conciliación, por lo general conoce la otra parte. Entonces, si tú lo estás viendo, dices, uy, si es o no es. Si no es, señor, ¿sabe qué? Esta persona se está haciendo pasar, digamos, en una suplantación de identidad. Entonces, hay maneras de cómo, además, la conciliación no es nueva en el Perú, ya la tenemos más de 20 años, ¿no, doctor Oscar?
Así es, así es. Más de 20 años, entonces ya efectivamente. entonces los centros de conciliaciones saben de memoria cuál es el procedimiento, saben qué hacer. Entonces, si fuera una figura nueva, podríamos entender quizás van a haber fallas, pero ellos ya han tenido tantos casos en los centros de conciliaciones que han visto, por eso es que ellos mismos dicen, las partes a veces llegan a un acuerdo que es lo más saludable y existen los opinólogos. Yo soy abogada, también litigante, y los opinólogos les dicen, ¿por qué llegaste a esto? Has debido sacar más. No, pero no es así, pues, porque la vía cordial no debe agotarse y en una conciliación ambos, al fin y al cabo, llegan a ser conciliadores porque les va a traer la tranquilidad a su hogar, una paz y ya no estar pues con tantos juicios y problemas y ahora dejando los hijos, pudiendo infectarse. No, pues señores, no hay manera. Doctor Oscar Peña, como siempre, un placer tenerlo acá en el programa y lo invitamos para una próxima oportunidad para hablar varios temas que tenemos, porque usted también ha sido o es candidato para decano del Colegio de Abogados de Lima, pero ya lo veremos la próxima semana en otra entrevista, doctor Peña. Claro, cómo no, mucho gusto. Una vez, gracias por la invitación y con todo gusto para participar en cualquier tipo de tema. Gracias, buenas noches. Muy buenas noches, ha sido el doctor Oscar Peña González, presidente de APEC.